Esta idea que partió originalmente de la oficina en México de la UNESCO, de la doctora Nuria Sanz, ha sido excelentemente bien recibida. Ella nos propuso tanto al Colegio de la Frontera Norte como a Conaculta, como al Secut, como a las autoridades del gobierno de Baja California y de Tijuana, el celebrar este foro sobre cultura y migración. Se encontró una muy buena combinación, yo diría, de especialistas, antropólogos, de sociólogos, de especialistas en estudios culturales, de artistas y de funcionarios. Para la UNESCO, en México y en cualquier parte del planeta, se entiende que la migración no tiene por qué ser siempre identificada con una necesidad desesperada, sino también y evidentemente con una elección genuina de vida, y eso es algo que rezuma en los textos de cada uno de los documentos fundamentales de nuestra práctica en el mandato y también en los textos de derecho internacional público, en cada una de las convenciones culturales, sociales, incluso de biodiversidad, que han tejido día con día 70 años de cooperación internacional en nuestra sede. La migración siempre, el movimiento demográfico siempre ha sido la esencia de las sociedades humanas. Entonces decir que la migración es un fenómeno reciente debido a la expansión del capitalismo salvaje en muchos casos, etc., es no reconocer la larga historia de la humanidad en buscar un lugar, retornar al lugar, encontrar nuevos lugares e identificarse con esos lugares simbólicamente representados, etc. La migración pues ha generado que 11.7 millones de mexicanos más o menos residan ahora en Estados Unidos, que algo así como 11.5 millones hijos de estos mexicanos, por derecho mexicanos, sean también parte de nuestra nación, y por lo tanto cuando INEGI nos dice somos 118 millones o 120, pues nos faltan 20 y tantos millones que están en territorio nacional, no nacional. Necesitamos revisar el concepto de cultura en relación con las problemáticas que estamos estudiando, la migración, etcétera, etcétera. La cultura es una variable dependiente. No podemos estudiar la cultura como si fuera una variable independiente que por sí sola, digamos así, se pueda manejar. Tenemos que asumir simultáneamente la instancia económica y política, digamos así, en la cultura. La cultura depende en gran parte de la economía y de la política, y no puedo disociar. Creo que la cultura, como el lugar de la pluralidad, como el lugar de la diversidad, como el lugar de la diferencia, tiene que plantearse como una nueva forma de entender la riqueza. La riqueza, bueno, como todos sabemos, está claramente asociada a la riqueza material, en general, como parte casi del sentido común, ¿ya? Y a lo que va la cultura siempre es a descentrar esa noción de riqueza, a tratar de colocar la idea de riqueza y de progreso humano en otro lugar, ¿no? No solo incluso como combinación de crecimiento y bienestar, porque esa podría ser una noción que va más allá del dinero, ¿ya? Sino la riqueza asociada a riqueza simbólica, expresiva, comunicativa. Efectivamente, migración y cultura son procesos de gran escala, procesos sociales en encuentro, procesos que se alimentan recíprocamente y que tal vez en nuestro tiempo esa relación entre migración y cultura sea la más intensa en la historia de la humanidad. Parto de una perspectiva de cultura como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la conformación de cosmogonías, sentidos y significados del mundo y de vida.
Y en ese sentido planteo lo que estamos viendo es 2501 migrantes, una obra de Alejandro Santiago, quien partiendo de esa premisa de que nadie se va del todo mientras mantenga anclajes emocionales en sus redes de afectos, en su comunidad, en la dimensión entrañable donde se configura la argamasa humana. Creo que invocar o reivindicar la diversidad cultural, y esta es una idea que me gustaría tratar de expresar lo mejor posible, creo que reivindicar la diversidad cultural no es solo una cuestión de democracia llevada al campo de la cultura, no es solo reivindicar, digamos, ese valor positivo de la tradición liberal que es la tolerancia, frente a valores, costumbres, hábitos y visiones diversas. Creo que reivindicar la diversidad cultural implica también, lleva también a una relativización, ¿ya?, de cuál es la cultura de desarrollo que se impone. El problema es que no puedes hablar de la cultura en México y de los procesos culturales si no hablas de la estructura económica que determina la desigualdad, ¿no? Y ahí es donde hablaba yo del Titanic de las ciencias sociales. Hoy entendemos la realidad y construimos la realidad en torno a categorías sustantivadas. O sea, por ejemplo, analizamos el problema de la desigualdad y lo fracturamos. Separamos los ricos. Bueno, no hay problema con los ricos, no, esos ya van bien. Separamos a los pobres. Y empezamos a planear para atender a los pobres, a esos pobres estarlos atendiendo reiteradamente con programas. Llevamos 30 años de programas. 30 años de programas con unos volúmenes enormes de recursos metidos. ¿Y qué es lo que resulta a largo plazo cuando vemos la estadística? Que los pobres se mantienen más pobres, etcétera. Y que cuando ya analiza uno los programas a fondo, los programas para el combate a la pobreza, lo que hacen es reproducir la pobreza pobre. Eso es lo que hacen, los apoyos que generan, ¿no? Entonces, vamos a atacar la pobreza de un grupo cuando le ponemos piso de cemento y una letrina fuera de su casa. Decimos, ya es menos pobre, la estadística lo dice, ¿no? Pasaron de ser pobres indigentes a pobres no indigentes, ese tipo de categorías. Entonces, mientras estemos trabajando en la pobreza y combatir a la pobreza, las ciencias sociales, yo diría, pues, cualquiera de nosotros como investigador, 30 años de estar siendo expertos en la pobretología, porque ahora nuestra escuela de economía son pobretólogos expertos, ¿no? Miden la pobreza con una precisión infinita, ¿no? Categorías, la fracturan, la separan, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es esto? Una sustantivación arbitraria de las relaciones sociales. Que el problema de indios y no indios es lo mismo, es una sustantivación arbitraria. Hay tres procesos que podríamos señalar a los cuales están sujetos los migrantes. Primero, un proceso de aculturación en el cual los migrantes asimilan costumbres nuevas. Esto es algo que se denomina también la integración de los migrantes al entorno en el cual han llegado. Por otro lado, el biculturalismo, una vez que se han integrado el desarrollo productivo y positivo de esta mezcla de las culturas, de la de origen del migrante y en la cual están siendo recibidos. Y en algunas ocasiones una cultura de separación y de rechazo que, como dije, en sí mismo representa una cultura naturalmente no la actitud más deseada. Pero por otro lado, también debemos de hablar de mediaciones negativas construidas desde el prejuicio, construidas desde el estereotipo, construidas desde el estigma, construidas desde el racismo, construidas desde la discriminación, donde efectivamente la propia diferencia cultural es el elemento que se utiliza para producir y para mantener estrategias y políticas que garanticen la continuación de la desigualdad social. El concepto de diversidad y migración es algo que debemos entender de una manera dialéctica, porque al concepto de cultura y de diversidad se le oponen de una forma dialéctica conceptos que combaten la diversidad y la cultura, como son aquellos que se refieren al racismo, que se refieren a los prejuicios y que se refieren a la discriminación.
que desde las culturas populares te podría decir que lejos de diluirse su identidad, se pronuncia. Creo que la añoranza tiene mucho que ver en que tu propia identidad se vaya fortaleciendo, o sea, el que tus memorias más remotas, como lo que te cocinaba tu mamá o como la fiesta patronal de tu pueblo, se convierten en memorias mucho más valiosas a la distancia. Los medios han contribuido a crear estereotipos, imágenes falsas, ideas equívocas acerca de lo que ha significado la migración de México, de los mexicanos hacia los Estados Unidos. O bien se les idealiza o bien se les victimiza. La óptica de lo que uno ve cotidianamente con el tema migratorio tiene que ver con el fenómeno cuando llega a los límites, no cuando el fenómeno está, como ahora lo decía Pedro, en esa otra parte de la reflexión. Para los medios de comunicación no resulta interesante la reflexión. Para los medios de comunicación resulta interesante si los agarraron o son los 73 de San Fernando. Y este es el asunto que yo creo que tenemos que replantearnos. Desde la perspectiva de Naciones Unidas está absolutamente claro para nosotros que las políticas actuales de materia de migración sí, lamentablemente, evidencian la ausencia de un enfoque de desarrollo humano que vea en la movilidad el ejercicio de las libertades, de las aspiraciones y del potencial de las personas. Nosotros, desde este programa de Conaculta, que es México Cultura para la Armonía, sostenemos, basados en la experiencia, que cualquier comunidad, por vulnerable que ésta sea, tiene una fuerza creativa a partir de la cual se puede tejer un proyecto comunitario a partir de las fuerzas creativas locales que haya en una u otra comunidad. Las fronteras participan también como sistemas de clasificación social donde el color de la piel, el idioma y otros elementos funcionan como parámetros que posibilitan el cruce o la contención en los ámbitos fronterizos, pero también posibilita cierto tipo de opciones y posibilidades. Pero la fuerza de la cultura mexicana ha permitido, como se ha argumentado en el presente apartado, que se conservan altos márgenes de independencia en cuanto a la identidad, la lengua, la religión, por lo que Vargas Llosa piensa que los hispanos no han tenido que perder su lengua ni su cultura para sentirse asimilados a las de los anglosajones. Por el contrario, muchos han tomado una posición de defensa en esta cultura. Creo que es un fenómeno irreversible. No son menos 30 millones de hispanos los que viven ahora en Estados Unidos y que están empezando a tener cada vez más influencia económica y mayor peso político. Tijuana dejó hace mucho tiempo de ser la leyenda negra y se transforma en un espacio carismático, propositivo, de artistas que abordan lo multimediático y muestran pues esa otra cara cultural significativa e importante de lo que somos en Tijuana. Creo que celebrar un evento que aluda a la diversidad cultural, esta ciudad es muy propicia, es una arena en donde aquí en Tijuana vivimos cotidianamente estos elementos de una diversidad, no solamente de carácter nacional, sino obviamente internacional. Queríamos dar junto con el COLEF una mirada un poco más amplia, una mirada que reuniera a los tres niveles de gobierno, una mirada que reuniera a una mirada consular, a una mirada antropológica, a una mirada desde la lingüística, a una mirada desde la política pública, a una mirada desde el multilateralismo, que es lo que representa la UNESCO, como este tema es un enorme caleidoscopio que necesita de todas esas aproximaciones para dar cuenta de algo que queremos hacerlo con una voluntad crecedera. Es decir, lo que queremos es que sirva de acicate
para que estos primeros resultados se conviertan en reflexiones permanentes, se convierta en una serie de recomendaciones para formular políticas públicas y se convierta sobre todo en una necesidad de socializar un mensaje, en una estrategia de comunicación muchísimo más amplia.